postura, no la comparto, ¿no? Pero sí la entiendo, entiendo lo que me querés explicar. O sea, ¿qué es religión o qué es iglesia? ¿Cuál sería el tema? Claro, ¿qué es religión? La religión la instituyen los hombres para determinar a qué Dios están adorando y los hombres a través del mundo se identifican en base a su fe mediante determinadas religiones, como el budismo, el musulmán, el cristiano, el judío. Esas son religiones puestas por el hombre. Dios nunca dijo que iba a establecer una religión, Dios lo único que dijo que iba a edificar su iglesia. Y la iglesia no son asambleas, la iglesia es el cuerpo del Cristo, son los escogidos por Dios que van conformando ese cuerpo para un propósito. Y ese propósito es la reconciliación de los hombres con Dios, ¿no? Ya que este es el ministerio que nos dejó, reconciliar a todo el mundo en Cristo Jesús. El asunto con las opiniones, porque lo que usted acaba de decir es su opinión según su racionamiento personal humano, pero ¿dónde respalda a Dios? ¿O quién respalda ese pensamiento, esa creencia, postura de usted? Si usted no puede respaldarla de parte de Dios, pues entonces ya tenemos un problema. Es su creencia personal de usted, pero que solo puede creer usted, pero yo no le puedo creer si usted no me da eh, respaldo de parte de Dios a lo que usted está diciendo creer. Ujú. Está interesante tu postura, pero en realidad el problema me parece que lo tenés vos, ¿no? Porque la Biblia sí me dice que Dios dijo que edificaría una iglesia. ¿En qué parte dice que construiría una religión? El que debería demostrar ahora con las escrituras que Dios establece una religión serías vos, no yo, porque yo no puedo demostrar lo que la Biblia no dice. Yo le entiendo, yo le entiendo y en este caso vamos a decir, es usted el que no ha dado, ahora usted me está pidiendo a mí, aunque usted no los presentó. Entonces yo le puedo presentar. En este caso, Santiago, que Sí, por ¿qué dice? cierto, bueno, yo le puedo responder, simplemente deme tiempo. Sí, Que sí, por sí, yo te doy cierto, tiempo. que por cierto, usted habla de Biblia, de escritura, en el año 33, cuando nosotros hoy en día, al futuro, hoy sabemos y conocemos de la Biblia, pero en el año 33 solo existía el Antiguo Testamento como escritura, como palabra de Dios. El Nuevo Testamento no estaba presente. Por lo tanto, el agiógrafo, escritor sagrado, en este caso el apóstol Santiago, en su carta, inspirado por Dios, él escribe, Santiago capítulo 1, versículos 26 y 27. Habla del individuo que se cree religioso. Ujú, Dice que debe de saber frenar su lengua. De lo contrario, su religión es falsa. ujú. En el 27, porque la religión verdadera ante Dios es atender a las viudas y tener, o sea, habla de la caridad, los huérfanos, lo que le había dicho encargado al pueblo de Israel, la caridad con el prójimo. Entonces dice que la verdadera religión intachable ante Dios es tener presente en visitar a las viudas, atender a los huérfanos, lo que en otras palabras Jesucristo dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, Dios dice que hay una religión intachable ante Dios. Entonces, Dios me está hablando de una religión y me indica en qué se basa esa religión ante Dios. Ujú. Bien, ¿puedo yo ahora?
¿Sí? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que a veces en el mal discernir de lo que las escrituras están diciendo, llegas a ese tipo de conceptos. Mira, te lo voy a explicar. En Santiago 1:26 dice claramente aquel que se crea religioso. Allí no está diciendo que Dios tenga ese concepto de religión a la cual hace referencia en Santiago 1:26. Luego lo explica en Santiago 1:27. Hay un ruidito de fondo. Eh, ¿Podés apagar el micrófono? Ángel, apagame el micrófono. No sé quién es, o Leonardo. En Santiago 1:27. Leopoldo, Dios te bendiga, debe ser él. Ahí lo pagó. Sí. Bien, adelante, Humberto. Gracias. En Santiago 1:27 ahora explica el concepto de religión para Dios, esa religión sin mancha, sin mácula, que es visitar viudas, huérfanos en sus aflicciones y mantenerse sin mancha del mundo, dice Santiago 1:27. A lo que nos está explicando que la religión para Dios no es una institución religiosa con nombre y apellido que se puede ser religiones denominacionales o religiones como la católica apostólica romana o la religión a la cual se aduce en el judaísmo, el sintoísmo, el budismo y los musulmanes, ¿no? Esas son religiones que los hombres establecen. Por eso en Santiago 1:26 dice, el hombre que se cree religioso si no refrena su lengua, la religión de tales es vana. ¿Por qué? Porque para Dios no es una institución, no es un organismo la religión, sino justamente el accionar en esa entrega de amor, de estar velando por los más necesitados, como en este caso la viuda y los huérfanos. Este es el concepto. Mientras el concepto de las personas consideran que la religión, por la definición en la etimología de la palabra, es religarse con Dios, consideran que ahora una institución religiosa es la que los religa con Dios. Cuando las escrituras a vos te enseñan claramente que nosotros nos religamos con Dios por medio de Cristo Jesús, ya que Él mismo nos dice en las escrituras, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Cómo llegamos a nuestro Dios creador? A través de Cristo Jesús, no a través de una institución religiosa. Aquellos que llegan al Padre a través de Cristo Jesús son los que ahora toman el concepto de religión, el visitar viudas y huérfanos en sus aflicciones y mantenerse sin mancha del mundo, y no como el mundo establece, como un organismo que nos religa con Dios. En cuanto a lo que vos me decías, estimado amigo, Trate sí, con de, esto trato termino, de, con esto termino, con esto ok. termino. En cuanto vos decías, no, porque en las escrituras todavía no estaba el Nuevo Testamento, solamente se hace referencia al Viejo Testamento, que sí estaba escrito, es un poquito desconocer a Dios. ¿Por qué? Porque Dios, yo creo por lo menos en un Dios que todo lo sabe aún antes que las cosas sucedan. Y por lo tanto, si yo creo en este Dios que sabe todas las cosas aún antes que suceda, ¿cómo no va a saber lo que luego se va a escribir en el Nuevo Testamento cuando son escrituras inspiradas por el mismo Dios? Por lo tanto, el que el hombre todavía no tenga el conocimiento no significa que Dios lo desconozca. Adelante. Bien, lo que le comencé diciendo, confunden religión con iglesia. Y usted, cuando interpreta Santiago 1, 26, 27, precisamente junta religión con iglesia. Usted a la iglesia la llama institución y comienza a hablar de religiones. Cuando ahí Dios está hablando en singular de religión, religioso, porque la religión para Dios es individual, un solo individuo, una sola persona. No está hablando de una institución. Está hablando de personas religiosas que pertenecerán a una iglesia, porque Dios tiene una iglesia. Y que esa religiosidad
será diferente nivel espiritual dentro de esa misma institución, dentro de esa misma iglesia. Entonces, usted se me desvía y comienza a agarrar las religiones del mundo que no son y que nada tienen que ver con la religión de Dios. Dios no está hablando de religiones, pero yo le respeto la manera en el cómo usted lo entiende, pero usted hizo lo que yo le dije desde un principio. No podemos confundir religión con iglesia ni lo podemos juntar. Entonces, no tiene sentido lo que usted acaba de decir, porque usted hizo lo que yo estoy diciendo cuando ahí en el texto bíblico no habla de religiones, habla de religión en singular, habla de religioso. Entonces, no es lo mismo para Dios religión que iglesia. Ujú. No, mira, creo que o me estás mal entendiendo o estás desviando el tema o lo estás invirtiendo. Yo te hice la aclaración de que yo sí puedo demostrar que Dios va a edificar una iglesia, ya que las escrituras sí me lo dicen. Lo que no se puede demostrar es lo que vos hablas acerca de religión, ya que Dios, cuando habla del concepto de religión, no es a través de una institución religiosa como hoy tenemos representadas las diferentes fe en todas partes del mundo. Una religión en singular. Cada individuo, como vos decís, tiene esa religión incorporada, no en plural, sino en lo personal, porque yo no creo que haya una persona que tenga 2 o 3 tipos de religiones a la misma vez. Adopta una o adopta otra. ¿Esto quita la pluralidad de la palabra religiones? No, porque bien vemos en el mundo que hay distintos tipos de religiones que abrazan una fe distinta. Las hay, las hay. Esto de forma empírica demostrable por lo observable. En cuanto a que las escrituras nunca mezclan lo que es religión con iglesia. En ese punto estamos de acuerdo. Iglesia es una cosa, religión es otra. Ahora, ¿qué es la iglesia? La iglesia no es como vos establecías, que eran las asambleas, ya que las asambleas lo único que hacen es congregar a individuos de una misma fe, mientras que la iglesia del Cristo, la cual nos indica las escrituras, es el cuerpo del Cristo. ¿Quiénes componen el cuerpo del Cristo en la edificación de esta iglesia? No es a través de la religión, sino a través de Cristo mismo, ya que estos son las piedras vivas que van sumándose en esta gran edificación de la iglesia del Cristo. Esto es lo que usted puede demostrar con las escrituras, pero usted jamás me va a poder demostrar que la religión o las religiones conforman justamente el camino que nos va a religar con Dios, como es el concepto que tienen los hombres en cuanto a la religión. El religarse con Dios es a través de nuestro Señor y no a través de religiones. Fíjese, las religiones institucionalizadas que hay en el mundo, por lo menos dentro de la cristiandad, necesitan de personería jurídica, de un número de culto y la aprobación del mundo. ¿Y qué nos enseña la palabra respecto a esto? Que aquel que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Por lo tanto, si ahora usted quiere profesar un culto determinado, usted necesita la autorización del mundo, como invalidando lo que dicen las escrituras cuando dice que de la abundancia de tu corazón habla tu boca. Y si vos tenés a Cristo Jesús, no necesitas permiso del mundo para hablar de nuestro Señor, porque Cristo mora en vos. Esta es la gran diferencia entre lo que es un cristiano denominacional con un cristiano no denominacional. Yo como cristiano no denominacional no necesito permiso del mundo para que pueda predicar a mi Señor Jesucristo. A diferencia de aquellos que se incorporan a un determinado organismo religioso en el cual necesitan justamente esta aprobación del mundo con su número de culto, personería jurídica
y ese permiso que te dan para poder hacerlo, ¿no? Esa es la gran diferencia que tenemos. Vos perteneces a una denominación en el cual está aprobada por el mundo y yo pertenezco a Cristo Jesús, que no necesito de ese permiso. Muy bien, yo le respeto. Yo no creo en religiones. Religiones en el mundo hay muchas que usted ya mencionó, pero religión verdadera solo hay una en la que yo creo. Yo no creo en las religiones del mundo que usted mencionó. No, esas para mí son del mundo, no de Dios. Yo acabo de demostrar que Dios sí tiene una religión porque habla de una religión en la palabra de Dios. Que usted se quiera ir y meter la religión, me he encontrado ya. Yo conozco los que para usted pertenece a una iglesia invisible, sin cuerpo visible, sin institución, porque no les conviene mostrar una institución visible, cuando sí había una institución visible en 12 hombres como fundamento, donde la religiosidad de cada uno de ellos era diferente. Y lo puedo mostrar de manera espiritual cuando estaban los apóstoles, hombres junto con Dios, con Jesucristo. Jesucristo les pregunta: ¿y para ustedes quiénes soy yo? De entre todos esos hombres religiosamente aparece Pedro, piedra, Simón, y responde en nombre de todos: tú eres el Hijo del Dios viviente. Muy bien, Pedro, a ti no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino que te lo ha revelado Dios, mi Padre que está en el cielo. Entonces, eso es religión. Pero usted no le conviene ni mostrar una institución. Esa institución de 12 personas es cuando Jesucristo dice: instituyó a 12, que él subiendo al monte llamó porque él quiso, a los que él quiso. Instituyó esos 12, eso es una institución humana. Esa institución humana, después de que muere y resucita Jesucristo, se le aparece a esa institución humana de 11 hombres, a quienes resucitados se les aparece y les da las instrucciones finales para que vayan a llevar el mensaje a todo el mundo como una institución. Y ya esa institución vemos que el judaísmo la persigue, representado por Saulo. Y Saulo llama a esa institución la Iglesia de Dios. Gálatas 1:13 nos da la pauta de que dice: todos ya saben de que antes yo en el judaísmo como perseguía y devastaba la Iglesia de Dios, una institución visible. Sobre esa institución visible, el Señor Jesucristo resucitado nos dice algo muy importante, Mateo 28:20. Enséñenle ustedes, diciéndoselo a los 11 apóstoles, como una institución llamada Iglesia, cuerpo de Jesucristo. Enséñenle ustedes a guardar todo lo que yo les he encomendado. La enseñanza recae sobre los hombres que Jesucristo instituyó y envió. He aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces es lo que Jesucristo instituyó. No lo que instituye una organización religiosa pedófila, pederasta, asesina y criminal. ¿Estamos de acuerdo? Perdón, Juan, Dios te bendiga. Deja que Ángel y Humberto están en un debate interesantísimo. Después puede acotar lo que quiera. Vamos a escuchar, Juan.
Entonces yo cierro con esto, diciendo de que sí hay una institución a la que Dios Jesucristo proyecta hasta el fin del mundo. Y Él estará junto con esa institución mientras la institución enseña el mensaje que Dios quiere, que es la salvación para todo el mundo. Bien, si ves, te das cuenta vos lo que llega a los malos entendimientos y cómo cuando logramos agregar e incorporar cosas que las escrituras nos dicen, llegamos a este tipo de argumento que vos tenés. En ningún lado de la Biblia nos dice que Dios estableció una institución denominacional para identificar a los cristianos. Si no, yo te pregunto, ¿qué nombre le pusieron a la institución que vos decís que Dios puso? Evidentemente vos te vas a encontrar que cuando se los identifica a los seguidores del Cristo, la gente del mundo los identificó primero como los nazarenos, luego la gente del mundo identifica a los seguidores del Cristo como la secta del camino, y luego la gente del mundo los identifica como cristianos. Sin embargo, en las escrituras no vas a ver a los cristianos del primer siglo identificándose con un nombre de institución como lo hacen ahora. Date cuenta. Si vos empezás a escudriñar las escrituras y te pones a analizar, son la gente del mundo que trata de identificar a un grupo de seguidores de nuestro Señor con un nombre particular. ¿Y qué dicen las escrituras? Vos fijate lo que pasa hoy. Veamos el paralelismo que hay en la antigüedad con respecto a esto. El apóstol Pablo dice claramente, ustedes que dicen que son de Pedro, que son de Apolo, que son de Cefas, ¿no? Que se querían identificar por determinados grupos autonombrándose seguidores de quién, de estas personas que le predicaron la verdad. Sin embargo, es rechazado, condenado y llamado la atención para que no hicieran esto. Y ahora que vemos dentro de los grupos religiosos, algunos dicen yo soy católico, apostólico romano, otros dicen yo soy pentecostal, otros dicen yo soy bautista, otros dicen yo soy presbiteriano. No, eso fue rechazado por los mismos apóstoles. En la iglesia del Cristo, este cuerpo que conforma la iglesia del Cristo, no hay nombres y apellidos en cuanto a la fe que nosotros profesamos. ¿Por qué? Porque nosotros no somos ni de tal ni de cual. No somos de este organismo ni somos de aquel. Nosotros los cristianos somos del Cristo, porque nos hacemos seguidores del Cristo. Mientras vos querés defender una postura acerca de la religión, la misma Biblia lo condena. Vos fíjate, en las escrituras, en el Nuevo Testamento, figura solamente 4 veces la palabra religión. En una de ellas, y justamente 2 de ellas, que habla de religión, está en Santiago, Santiago 1.26, Santiago 1.27. Luego vemos cómo el apóstol Pablo, cuando fue juzgado, ¿no?, que lo querían condenar justamente por seguir al Cristo, ¿no?, él mismo en su defensa dice, yo pertenecí a la religión más rigurosa de nuestro pueblo, a los fariseos. Pero eso cuando él era un perseguidor de los cristianos, él perteneció a esa secta de la religión más rigurosa que tenían los judíos. Pero para ser cristiano tuvo que dejar de ser parte de esa religión. ¿Se da cuenta? O sea, ahora para ser cristiano no nos atamos a un grupo, a una institución, a un organismo, sino que ahora tenemos la libertad en Cristo, en seguir por amor a Cristo y no por una institución religiosa. Y mire hasta qué punto llegan los religiosos, así como usted quiere seguir defendiendo la religión, que terminan predicando más su propia religión que al Cristo. ¿Y qué es lo que debemos predicar los cristianos? No debemos predicar el Evangelio del Cristo y la sana doctrina que es conforme a la piedad.
Claro que debemos que. ¿Y cuál es la comisión que se nos dejó? Ir y traer, como hacían los de la religión judaica, ¿no? Que caminaban largos caminos para ser un prosélito judío y lo hacían peores que ellos, le dice nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque todo lo querían llevar, a llevar esa agua a su propio pozo, ¿no? Querían todos que todos fueran judíos, entonces caminaban larga distancia para generar un prosélito que los unía a ese tipo de religión y los hacía peor y más condenables que ellos mismos. Eso es lo que le dice nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted aprenda y entienda, mejor dicho, porque de estar aprendido está aprendido, nada más que no lo entiende, que nosotros no somos una institución religiosa, sino somos esas piedras vivas que se van conformando como la iglesia de Cristo en esta construcción. Allí usted va a poder comprender que debe sacarse toda etiqueta religiosa para decir simplemente yo soy seguidor del Cristo y no de una o cual denominación o religión que el mundo establece simplemente para poder diferenciar las diferentes creencias que abrazan cada uno. Eso no lo va a encontrar en la Biblia, por más que usted argumente y vuelva a argumentar sin probar con las escrituras que usted me pueda decir que los primeros cristianos del primer siglo que encontramos registrados en la Biblia se identificaban con una determinada denominación. ¿Lo podrá demostrar usted con las escrituras? ¿Verdad que no? Adelante. Pues bien, ha llegado el momento de hacer uso de la palabra de Dios, dado las circunstancias. Veamos, según la palabra de Dios, quiénes y por qué son cristianos. Hechos 11:26. Y en cuanto le encontró, le llevó a Antioquía. Estuvieron juntos durante un año entero en la iglesia y adoctrinaron a una gran muchedumbre. En Antioquía fue donde por primera vez a los discípulos recibieron el nombre de cristianos. La palabra de Dios nos está dando una indicación, una aclaración. ¿Quiénes son los verdaderos cristianos? No era gente que no más decía creer en Cristo, no, eran los discípulos. Y la misma palabra de Dios nos dice quién es un discípulo o cómo se hace discípulo. Mateo 28:20, que lo podemos leer desde el 16, 28:16, para poder ver esa institución que usted no quiere ver. Mateo 28:16. Por su parte, los 11 discípulos. Aquí encontramos a la institución de Dios, a la iglesia de Dios. ¿Cómo la identificamos? Porque son discípulos. 11, para ser exactos, apóstoles, porque enviado significa apóstol. Constituyó a 12, Marcos 3, 13, 14, los 11 apóstoles. Marcharon a Galilea, al monte que Jesús les había Dios. Algunos, sin embargo, dudaron. Jesús se acercó y les habló así: me ha sido dada todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan, id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. He aquí
que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, cristianos son los discípulos de Cristo. Y los discípulos de Cristo, a través de la historia, después de que Jesucristo resucitó, subió al cielo, pero como es Dios, está en todas partes, se queda con ellos y les dice: yo estoy con ustedes todos los días. Hoy en día, a través de la historia, pero hoy en día y a través de la historia y hoy en día, los apóstoles son los encargados de seguir haciendo discípulos. Y a esos discípulos se les nombra cristianos. Ese discípulo se hace por medio del bautismo de los apóstoles y la enseñanza de los apóstoles. Por eso la iglesia es apostólica, es católica, porque la encomienda de Dios es a todo el mundo, a todo el mundo. Y la palabra católica es un adjetivo que significa todo el mundo, universal, que la utilizó igual San Ignacio de Antioquía, obispo católico que vivió aproximadamente, se cree que nació en el año 35 al 107. Y como obispo de Antioquía, él fue el que por primera vez desde aquel entonces utilizó la palabra católica para referirse a la iglesia. Bien, ¿terminaste? Sí. Ah, bueno. Sí, tenés una confusión muy grande. En realidad estoy viendo que vos sí estás confundiendo lo que es religión con iglesia. Por lo menos es lo que aparenta de acuerdo a lo que vos decís. Religión es una cosa, iglesia del Cristo es otra cosa. Habías arrancado bien con ese tema, pero últimamente veo que estás mezclando lo que es religión con iglesia. Ahora bien, mi estimado amigo Ignacio de Antioquía, cuando establece sobre la iglesia del Cristo, que es una iglesia católica en el sentido de universal, lo dice claramente que es en sentido universal. Pero lamentablemente tu fe, mi estimado, la fe católica, apostólica romana, ahora lleva el nombre de cristianos católicos, no ya en el sentido de universal, sino en el sentido de nombre. ¿Y esto cuándo lo establece? Lo establece en el año 380, en el edicto de Tesalónica, donde un emperador dice que ahora la fe cristiana llevaría por nombre cristianos católicos. Y a partir de allí, la iglesia, esta iglesia que se estaba conformando con las piedras vivas de nuestro Señor, pasa a tener el nombre que tiene tu fe en cuanto al católico apostólico romano, ya por nombre, no en el sentido ya universal, como dijo Ignacio de Antioquía, sino por nombre. Esto lo vas a encontrar en el edicto de Tesalónica en el año 380, haciéndose de esta manera la religión oficial del imperio, que dura hasta el día de la fecha. Por eso, justamente, ante el poderío del Imperio Romano, hoy ustedes tienen establecido su sede justamente en Roma, siendo totalmente independiente, una ciudad independiente, pero que se encuentra en Roma. Por eso ustedes son católicos apostólicos romanos, justamente porque su surgimiento como nombre de esta institución religiosa es basado en el edicto de Tesalónica. Así que, mi estimado, usted no me puede decir que los cristianos del primer siglo se autonombraban o empezaban a predicar acerca de un catolicismo apostólico romano como lo hacen hoy. En ningún momento vas a encontrar dentro de las escrituras que los cristianos de esos tiempos se autodenominaran con un nombre en particular. Eran simplemente seguidores del Cristo, haciéndose obediente a las enseñanzas de nuestro Dios
sin agregarle ni quitarle absolutamente nada a las enseñanzas. Si bien en el Nuevo Testamento en aquellos tiempos no estaba, ¿sí? Pero como era el Nuevo Testamento es palabra inspirada por Dios, no podemos desconocer que Dios vaya a desconocer lo que luego inspiraría por medio de su espíritu a que se escribiera, ya que creo justamente en este Dios que sabe todo aún antes que las cosas sucedan. Por más que vos le des vuelta y vuelta y quieras mezclar ahora el concepto de iglesia con el concepto de religión como si fuera la misma cosa, estaría prácticamente invalidando lo que dijiste aquí en tus primeras intervenciones. No es lo mismo religión que iglesia, que la gente lo confunde. Estas fueron tus palabras, a las cuales yo dije, estoy de acuerdo con vos, no es lo mismo. Pero ahora, si vos notas toda tu argumentación, estás mezclando religión con iglesia. Y eso me parece que no podés ir borrando con el codo lo que vas escribiendo con la mano. Lo que se dice y se sostiene. Después no se trata de camuflar, no se trata de confundir, para después terminar defendiendo algo que es indefendible y no demostrable con las escrituras. Te vuelvo a hacer la pregunta, mi estimado. ¿Usted ve algún registro bíblico donde los discípulos de Cristo se autonombren con un nombre denominacional o de una determinada religión? Usted lo puede ver. Si lo ve, me señala el texto bíblico y lo analizamos, mi hermanito. Pues bien, con la palabra de Dios, yo estoy demostrando quiénes son los cristianos y cómo se hace un cristiano, identificado desde los apóstoles y que se proyectará hasta el fin del mundo. Ahora usted, como ya le mostré, la institución, la iglesia, quiénes son los verdaderos cristianos, trata de irse por otro lado. Yo voy a reforzar lo que acabo de decir. Mateo 10:40, en su palabra Dios nos dice esto. Mateo 10:40. Quien a vosotros recibe, refiriéndose a los apóstoles, a mí, Jesucristo, me recibe. Y quien me recibe a mí, Jesucristo, recibe a aquel que me ha enviado, el Padre. Entonces esto es importantísimo y algo crucial que yo no puedo ignorar, que se relaciona con Mateo 28:20. Yo estoy con ustedes todos los días. Aquí dice, en el futuro, una promesa proyectada al futuro, una iglesia que hará llegar la salvación al mundo por medio de los apóstoles. Entonces, lo que yo dije sobre religión es que la religión para Dios es algo personal. Personal. La iglesia es un cuerpo de muchos miembros. Muchos miembros conforman la iglesia. La religión la conforma un solo individuo. Entonces, las personas con las que yo me he encontrado confunden, mezclan las cosas. Incluso se me hace que siguen lo que se me hace que viene de Ricardo Arjona, este artista, que se me hace que no es ni creyente en Dios o cree en Dios, pero a su manera, pero él es el que habla de que Cristo no es religión.
Y he encontrado a muchos diciendo que Cristo no es religión. Si Cristo no es religión, pues entonces Dios no es religión. Pero Dios dice que sí es religión y que hay una religión intachable ante Dios. O sea, para Dios. Pero es una religión personal. Entonces, la iglesia es una institución fundada por Dios. Por eso los católicos decimos la iglesia es santa, porque santo es el que la fundó, Jesucristo. La iglesia que Dios adquirió, Dios Padre, Hechos 20:28, Dios adquirió la iglesia con la sangre de su propio Hijo. Mateo 16:18. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no la podrán vencer. Entonces, ahí está la institución de la iglesia, ahí está la iglesia de Dios para llevar la salvación a todo el mundo. Dios, para salvar al mundo, dio a su Hijo único, Juan 3:16. Jesucristo, para que la salvación llegara al mundo, envió su iglesia. Marcos 16:14-16, Mateo 28:20 del 16 al 20, Hechos 1 al 14 nos muestra cómo Dios Jesucristo envía esa iglesia, esa institución para que la salvación llegue al mundo. Bien, mi estimado, seguís mezclando. Todos los textos que me estás dando y todo lo que estás comentando se refiere a la iglesia y yo no tengo problema con esos textos. Pero vos lo querés incluir en una institución religiosa. A ver, vamos a entendernos. Y estás basándote justamente en una premisa falsa. Decís, la religión es individual. A ver, cuando leemos el contexto de lo que nos dice Santiago, en Santiago, capítulo 1, versículo 26 y 27, nos está mostrando cómo Dios está rechazando el concepto de religión. Lo está rechazando. Y dice, para aquellos que se creen religiosos, o sea, para los que se creen religiosos que pertenecen a una institución religiosa, le dice claramente, si no refrena su lengua, la religión de tal es vana. Esto no es para un ser individual, esto es para todos aquellos que se crean religiosos. Entonces ya vemos que lo individual desaparece, por eso te digo que es una premisa falsa la que estás estableciendo. Luego le aclara, para que tengan un concepto en cuanto a la negatividad de ser un religioso. Le dice, la religión, le dice para esta gente religiosa que está sumidos a un organismo piramidal, donde tienen autoridades y todas estas cosas que conforman una institución, ¿no? Les dice la religión para Dios pura, sin mancha y sin mácula, visitar viudas y huérfanos. Esto no lo dice porque sea la religión de Dios, sino para que encuentren el sentido de cuál es la verdadera adoración que debe llevar todo cristiano. Ya no seguido por la religiosidad, sino ahora seguido por el amor que le debemos tener a Dios y amar a nuestros semejantes como nosotros mismos. Por eso dice, visitar viudas, huérfanos en sus aflicciones, hacia aquellos necesitados. Este es el concepto que Dios está aclarando justamente a través de Santiago. Pero le agrega un poquito más, y fíjate qué importante. Y mantenerse libres de la contaminación del mundo. O sea, estar incontaminados con el mundo. Pero ¿cómo podés vos estar incontaminado, o sea, no contaminado por el mundo? Cuando vos, para levantar la institución religiosa a la cual la mayoría de los cristianos abrazan,
necesitan justamente el permiso del mundo. ¿Cómo te mantienes libre de esa contaminación si ahora vos necesitas un permiso del mundo para constituirte como un organismo religioso? Es imposible. Cuando yo te cité justamente que las Escrituras dice que aquel que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿Cómo puede ser que ahora, para poder predicar al Cristo, mi estimado, vos necesites que tu organismo, tu organización religiosa, tenga que tener ese permiso del mundo? Es inadmisible, es algo incoherente, es contradecir lo que las Escrituras nos enseñan. Ahora, en cuanto a la pregunta que yo te vengo haciendo, que evidentemente evadís y evadís y evadís, y querés reafirmar lo que vos estás diciendo, y sobre todo basados en premisas falsas, no me la contestás. Y todo lo que me estás citando que Dios sí está hablando de su iglesia, pero vos le agregas institución para mezclarlo con la religión. Te vuelvo a repetir, mi estimado, arrancaste bien el tema, diciendo que no es lo mismo, pero vos en toda tu argumentación estás uniendo lo que es religión con la iglesia del Cristo. O sea, lo que dijiste al principio lo contradecís en el resto de tu argumentación. Seamos coherentes, mi hermanito. O es o no es lo mismo. ¿Verdad que no es lo mismo? Y si no es lo mismo, Dios en algún momento dijo, yo voy a instituir, voy a edificar, voy a construir una religión. No, no lo dice. Pero sí dice las Escrituras que Él edificaría su iglesia. Con el tema de la iglesia, vos podés poner todos los argumentos, todos los textos bíblicos, y sí, la Biblia habla de iglesia del Cristo. Lo que la Biblia no habla, que para llegar a Dios lo tenemos que hacer a través de una religión, sino que la Biblia me dice que para llegar al Padre lo tengo que hacer a través de Cristo Jesús. Hermanito, por favor, dejemos de querer tapar una realidad con pura verborragia utilizando textos bíblicos que hablan de otra cosa de lo que vos estás apoyando. Si vas a apoyar acerca de la religión, demostrame con las escrituras acerca de la religión y no me quieras tapar esa religiosidad con textos bíblicos que sí me hablan de la iglesia de la cual yo te estoy afirmando, porque me estás dando la razón. De alguna manera estás diciendo lo que yo vengo diciendo y que vos estás negando. Adelante. Pues bien, pues se le respeta. Aquí hay personas que están oyendo y cada uno sacará una conclusión según lo que cada uno de los dos está diciendo. Y abarcar muchos temas al mismo tiempo o más de un tema es muy complicado aprender. Pero insistes en religiones, insistes en llevar la religión en sentido plural. Santiago 1:26, lo voy a leer. Si alguno se cree religioso, pero no pone freno a su lengua, sino que engaña a su propio corazón, su religión es vana. La religión pura e intachable ante Dios Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en su tribulación y conservarse incontaminado del mundo. Pues bien, si alguno, singular, aquí se refiere a una persona, no a personas, que usted le quiera cambiar y agregar la pluralidad y meter más de una persona cuando Dios en su palabra lo está diciendo en singular. Si alguno, singular, religioso, singular, su religión, singular, la religión, singular, esta, hablando de la religión, esta religión
singular otra vez. Para Dios la religión es singular, una sola persona. Incluso usted comenzó también diciendo algo así como religión significa religare con Dios. O sea, la religión, incluso si uno va y pregunta en Google, en la internet, la religión, nos va a responder que la religión es la forma de relacionarnos con Dios. Pero hay una gran diferencia cuando uno la lleva de forma personal o cuando yo ya mezclo mi religión y incluyo religiones. Ya no estoy hablando de mi religión, estoy hablando de la religión de los demás. Pero bien, no logro entender cuál es su pregunta cuando yo sigo diciendo lo que dije y que el tema para mí se basa, y dije, para Dios no es lo mismo religión que iglesia, porque Dios tiene religión y tiene iglesia. Dios nos muestra cuál es su religión en estos dos textos bíblicos. La religión judía incluso estaba dividida en un montón de religiones. La religión de los fariseos, la religión de los saduceos, la religión de los escribas, la religión de los esenios. Todos ellos creían cosas diferentes. Tenían una religión, una manera de creer en Dios diferente cada uno, y todos confrontaban a Dios, a Jesucristo, divididos. ¿Qué es lo que hoy en día ocurre? La Iglesia Católica es una unidad de un cuerpo, una iglesia con una misma fe, un solo bautismo, un solo Señor, un solo Padre Dios de todos, una unidad doctrinal, una unidad de fe, de creencia. Usted mencionó por ahí a los bautistas, presbíteros, ellos nada tienen que ver con la Iglesia Católica, con la religión católica. Todos ellos surgieron de la Reforma Protestante que inició Martín Lutero, que abandonando el catolicismo toma una religión personal de él, sacando doctrinas como la sola escritura, la sola fe, la sola gracia, e incluso surge la iglesia luterana. Aparece Calvino, Juan Calvino, y sale la religión calvinista. Enrique VIII, rey de Inglaterra, crea la religión anglicana, la iglesia anglicana. Todas esas que acabo de mencionar no creen en lo mismo, no vienen de Dios. La iglesia que Jesucristo fundó estará presente todos los días hasta el fin del mundo, y su misión principal es llevar la buena nueva, llevar la salvación a todo el mundo, donde Dios estableció personas para enseñar todo lo que Él les encomendó. Bien, bueno, vamos a seguir. ¿Te das cuenta que en tu misma verborragia y en la mezcolanza de temas que estás haciendo te vas contradiciendo? Acabas de decir que hay una sola religión, con una misma fe, un mismo Señor, un solo bautismo, y que la única que cumple esto es la Iglesia Católica Apostólica. Que los fariseos tenían una creencia, una religión, los saduceos tenían otra. Ahí ya no estás hablando de personal, de simpleza, de unidad, estás hablando justamente de división.
¿no? Entonces hay más de una. Y justamente para que se conforme este tipo de creencia no habla en lo individual, sino en lo plural, porque no es solo una persona la que cree, sino un grupo de personas que están creyendo en diferentes cosas o conceptos distintos. Esto lo hace plural. Ahora bien, vos decís la Iglesia Católica, porque al final terminás predicando, en vez de predicar al Cristo, terminás predicando tu religión. Te digo, no, mi estimado, la Iglesia Católica también tiene estas divisiones. Y esto queda sumamente marcado en las divisiones en base a los ritos en los cuales se establece la Iglesia Católica Apostólica Romana. Dentro de esta religión, también como los saduceos, los fariseos, están divididos en diferentes tipos de ritos la Iglesia Católica Apostólica Romana. Por ejemplo, tenés el rito donde se exige el celibato a aquellos que van a seguir con enseñanzas que dicen las escrituras, y tenés ritos donde no exigen el celibato y permiten que sus sacerdotes se casen. ¿Están realmente bajo una misma línea? ¿Están realmente bajo un mismo concepto? No, lo único que los une es la unidad en la creencia del Papa, pero tienen muchos conceptos diferentes de acuerdo al rito en el cual profesa. Tenés, por ejemplo, los católicos ortodoxos, ¿no? Que se terminan separando de todo lo que era el catolicismo católico apostólico romano y se separan por un concepto de que unos no aceptan al Papa y otros siguen todavía a lo mejor con el patriarcado. Y ahí tenés otra división más dentro del catolicismo, en el cual ustedes establecen que es la Iglesia de Cristo, un mal concepto llamado religión. Ahí también hay diferencias en cuanto a las imágenes, ¿no? Que lo ven en una forma, unos ven las imágenes que tienen en una forma tridimensional y otros bidimensional, no aceptando algunos lo que son esculturas, estatuas y los otros sí. Y vemos que hay grandes diferencias entre el mismo catolicismo. Incluso una de las divisiones o un sector que ve y creen de una manera distinta son justamente los católicos carismáticos. Dentro de la fe católica apostólica romana están los que rechazan a los carismáticos y otros los aceptan. Y sin embargo están viendo un concepto distinto acerca de las cosas de nuestro Dios y cómo debemos estar con nuestro Dios. O sea, dejemos de llevarnos por la falsa propaganda y veamos nuestras propias realidades. ¿Cuáles son las realidades? Porque está bueno esto de mirar la viga en ojo ajeno y no observar la paja en nuestro propio ojo, ¿no? Sacate primero la viga que tenés para después empezar a mirar la paja de ojo ajeno. Pero hay una negación. Hay una negación. Vos estás estableciendo que la religión que establecen los hombres es individual cuando vos mismo estás diciendo que está basado en grupos de personas, que ya lo hace plural, ¿no? Porque si son muchas las personas que creen de esa manera, ya no es singular, sino es plural. Y en cuanto a lo que dice Santiago, y te lo vuelvo a repetir, le está hablando a todos aquellos que como vos son religiosos. Santiago 1.26 dice claramente, dice, si alguno cree que es religioso, sea varón que no refrena su lengua, la religión de tal es vana. O sea, la religión es vana. Es vana. ¿Qué parte no entienden de ese texto? Es vana si en este caso no podés refrenar tu lengua. Y ahora Dios no le dice mi religión, no dice mi religión, le está dando el concepto de qué es lo que tienen que entender por religión que establecen los hombres, que la religión para Dios, sin mancha y sin mácula, no es una institución organizada, sino es el accionar del cristiano en velar por los más necesitados y pone como ejemplo viudas y huérfanos. Y vuelve a repetir, sin mancha del mundo, que parte, porque tenemos que acotar esa parte. ¿Por qué? Porque justamente tu fe, tu catolicismo, tu religión, está casado con el mundo.
ocupa un lugar en el mundo, es un Estado independiente, pertenece a la ONU, que son cosas del mundo. Cuando dice las Escrituras que un cristiano ya no es parte del mundo, está en el mundo, pero no somos parte del mundo. Y vos podés ver que tu catolicismo romano es parte del mundo, porque está perteneciendo a las Naciones Unidas como un Estado independiente. ¿Te das cuenta la diferencia? ¿Te das cuenta cómo te lleva la religiosidad a simplemente un fanatismo de querer defender una institución religiosa en vez de predicar a nuestro Señor Jesucristo como lo hicieron los apóstoles, lo hicieron los discípulos del Cristo? ¿Cuándo vamos a aprender a regresar a ese modelo que Dios estableció en sus santas escrituras, que se conformaban los primeros cristianos del primer siglo? ¿Por qué? Porque fueron contaminados. Ustedes ya no son, ya no están solo en el mundo, ustedes son parte de este mundo. Y Dios dice que nosotros no somos parte de este mundo, somos de una ciudadanía celestial, no terrenal. Cuando ustedes aprendan eso, van a dejar de defender sus religiones o sus denominaciones, mi estimado, y van a empezar a ser más cristianos. Sacarse las etiquetas por nombre que ponen los hombres para identificar una determinada fe, para decir somos seguidores del Cristo. Este es el concepto que deberías abrazar, mi hermano. Dios te bendiga. Damos por terminado entonces este debate. Ángel había comenzado. Claro, pero Ángel sí, comenzó. Ángel comenzó. aunque esta persona aparentemente está corriendo. Claro, pero Ángel, el que corres eres tú. Espera, Juan, tú le corriste a Javier Sosa al debate en vivo, señor. Espera, Juan. Porque tú no querías hacer un debate. Tú con Javier Sosa, cuando viste la transmisión en vivo, tú lo que querías hacer era una fiesta. Porque tú querías que Javier presentara sus argumentos, tú entrar y no argumentar, sino refutar lo que había dicho Javier y ahí terminar el debate. Damos por terminado el debate entre Humberto y Ángel. El tema fue religión y también parte de la iglesia. Pero este amigo no quiso debatir en vivo con Javier Sosa